Hola, bienvenidos a una nueva entrada de jarroa.com. En este caso estamos hablando sobre temas de redes neuronales y lo que vamos a hacer pues va a ser con una herramienta que se llama NeuroP Studio, pues crearnos un perceptrón con una capa oculta que nos solucione el problema de la puerta XOR, que como vemos es pues la arquitectura que hemos resuelto en la entrada con funciones de activación de tipo con una función lineal y con una función escalón, pero bueno, en este caso pues lo vamos a hacer con un entorno que no seamos nosotros los que tengamos que calcular los pesos de las neuronas, sino que sea la herramienta la que nos lo calcule, ¿no? En este caso, pues, bueno, esto es un ejemplo de juguete, como se suele decir, pero si tuviéramos que solucionar problemas más complejos, pues, bueno, no estaríamos, si tuviésemos, por ejemplo, 8 o 10 neuronas en la capa oculta, pues sería mucho más complejo calcular los pesos, ¿no? Entonces, bueno, esta herramienta que se llama el NeuroP Studio, segundo, es esta de aquí. Está disponible para Windows, para Mac seguro que no está porque no la he encontrado. Y bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser crearnos un nuevo proyecto para resolver, para que tenga esta arquitectura. Aquí si le damos en Project, botón derecho y New Project, pues bueno, podemos crearnos un nuevo proyecto o podemos abrirnos un proyecto de ejemplo. Pues bueno, aquí un ejemplo de una red neuronal básica, una red de cojones, un perceptrón multicapa, etcétera, etcétera. Bueno, le vamos a dar a un Neuron Project, le damos a Next y vamos a llamar pues XOR. Le damos a Finish y ya nos ha creado nuestro proyecto. Aquí, bueno, en esta carpeta en Neural Network pues nos podemos crear nuestras redes. En este caso nos vamos a crear una red neuronal que le vamos a llamar XOR EGEM y elegimos qué tipo de red. Pues puede ser un perceptrón multicapa. Bueno, aquí está la red de cojones, los maps autoorganizados. En fin, hay aquí varios tipos de redes neuronales que no vamos a explicar y vamos a coger el perceptrón multicapa. Le damos a Next y número de entradas que va a tener, o sea, número de neuronas de entrada, número de neuronas en la capa oculta y número de neuronas de salida. Bueno, como digo, va a tener dos neuronas en la capa de entrada, dos neuronas en la capa oculta y una neurona en la capa de salida. Y bueno, va a tener dos neuronas porque como ya se explicó en la entrada, pues lo que va a hacer en este caso va a ser separar las soluciones en dos planos, con lo cual en dos hiperplanos, con lo cual pues necesitamos dos neuronas en la capa oculta. ¿Podemos poner más neuronas en la capa oculta? Sí, podemos poner las que queramos, pero es conveniente que cuando hagamos una red neuronal pues la arquitectura sea la mínima posible, ¿no? Y en este caso, bueno, como sabemos que van a ser dos capas en la capa intermedia. Entonces vamos a tener dos neuronas en la capa de entrada, a ver, dos neuronas en la capa intermedia y una neurona en la capa de salida. Aquí tenemos la función de transferencia o función de activación, que es como la llamo yo en la entrada, que va a ser bien sigmoidal o bien la tangente hiperbólica. Vamos a elegir la sigmoidal. Y bueno, la regla de aprendizaje, hay aquí varias reglas. Vamos a elegir la del backpropagation, que es una regla que soluciona los pesos utilizando también la técnica del gradiente descendente, que lo que hace es que dada una función n-dimensional, se posiciona en esa función en un punto aleatorio y bueno, pues se va moviendo hacia el mínimo de esa función que el mínimo de la función pues tendrá los pesos que estemos buscando de nuestra red neuronal. Elegimos backpropagation y le damos a finish. Y bueno, aquí vemos la estructura de nuestra red neuronal. Dos neuronas en la capa de entrada, dos neuronas en la capa intermedia y una neurona en la capa de salida. Bueno, aquí veis dos neuronas de color rojo. No os asustéis porque esto la pone por defecto y estas neuronas, bueno, lo que hacen es dar la conexión a masa o bueno, estas B sub 0 o W0 que he llamado yo aquí en esta arquitectura, ¿vale? O sea que bueno, simplemente tienen ese significado. En vez de ponerles esta conexión a masa, pues le pone una neurona aparte que si, bueno, aquí tenemos la vista de bloques y vamos a vista gráfica, pues vemos que evidentemente lo que hace es simplemente eso, ¿no? A la neurona de la capa siguiente, pues le mete ahí la conexión a masa. Bien, vamos a vista de bloques y aquí tenemos un conjunto de entrenamiento. Le damos a New Training Set y le vamos a llamar Set XOR. De tipo supervisado, evidentemente puede ser de tipo supervisado o no supervisado. Y le damos número de entradas va a ser 2 y número de salidas va a ser 1.
Le damos a siguiente y vamos a poner aquí el número de las entradas que va a tener y las salidas. En este caso, bueno, estamos haciendo un poco de trampa porque a la red de neuronas que nos va a resolver el problema del XOR le vamos a dar todas las entradas posibles y sus salidas, con lo cual la red pues siempre nos va a dar, siempre que elijamos una buena arquitectura, pues nos va a dar el mejor resultado posible, ¿no? O sea, porque ya se sabe todas las soluciones. Entonces, bueno, el conjunto de datos de entrenamiento será si la entrada es 0, 0, la salida será 0, si la entrada es 0, 0, 1, la salida será un 1, si la entrada es 1, 0, la salida será un 1, y si la entrada es 1, 1, la salida será un 0. Vale, le damos a Finish y bueno, aquí ya tenemos nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Entonces ahora si nos vamos aquí al XOR, bueno, aquí ya el training set nos lo ha cogido, que es el set XOR, que es este de aquí. Entonces le vamos a dar al botón de train. Vale, aquí en el botón de train vemos que nos da una serie de parámetros. El primero es el max error, es decir, la red se va a entrenar hasta que el error pues sea inferior, en este caso a 0,01, le vamos a poner 0,1. Y bueno, esto significa que si, por ejemplo, la entrada va a ser 0, 0, nosotros esperamos que la salida sea un 0. Pero evidentemente un 0, si no tiene una función escalón, no nos lo va a dar. Con la función sigmoidal, pues nos dará igual el valor 0,27. Entonces, bueno, como se espera un valor 0 y el valor que nos da es 0,27, pues el error sería 0,27. Si ese error lo suma a todas las entradas, pues tenemos y lo eleva al cuadrado, tenemos el error cuadrático medio, que es el que nos va a indicar el error que comete nuestra red neuronal. Entonces vamos a decir que nuestra red se entrene hasta que el error sea menor que 0,1, que es un error muy grande a todo esto. Aquí tenemos limit max iteration, que es el número de veces que se entrena la red, esto lo vamos a desactivar. Y bueno, el learning rate, como he dicho, es la técnica del gradiente descendente con la regla de aprendizaje del backpropagation, pues lo que indica el learning rate es el saltito ese que va dando en teoría hacia el mínimo de la función, es el salto que va dando, ¿no? La longitud de ese salto. Lo vamos a dejar como está. Le damos a entrenar y bueno, vemos aquí cómo la red se va entrenando y el error que va cometiendo. Aquí en la parte izquierda vamos viendo las iteraciones que va haciendo y aquí el error que va cometiendo. De hecho, bueno, ahora mismo vemos que el error bueno, ahora va aprendiendo la red y vamos a esperar a que el error sea inferior a 0,1 para que la red ya esté entrenada. Bueno, vemos que ha elegido un buen punto aleatorio para hacer el gradiente descendente y vemos ya que el error es menor de 0,1. Si nos vamos aquí a la arquitectura y le damos a test, aquí nos aparece el error que comete. Si tenemos entrada 0,0, vemos que el error, o sea que la salida nos da 0,23, con lo cual podemos decir y bueno, la salida esperada es un 0, con lo cual si la salida es 0,23 podemos decir que bueno, es un resultado decente, porque si la última neurona fuera una neurona con función de activación de tipo escalón, pues al ser al ser un valor menor de 0,5, pues la salida sería 0. Si tenemos las entradas 0,1 y 1,0, pues vemos que sus salidas son mayores que 0,5, pero bueno, aún así el error es muy grande, de 0,42 y de 0,38, pero en cambio en la salida 1,1 vemos que nos da como salida 0,61 y eso es una salida muy muy mala. Entonces bueno, vamos a volver a entrenar la red, en este caso le vamos a dar un error de 0,5, de 0,05 y seguimos entrenando. Y bueno, vamos a ver lo que tarda en llegar a ese valor. Evidentemente, cuanto menor es el error, más iteraciones necesita para aprender y más va a tardar en darnos la red, en darnos los pesos de la red. Y bueno, aquí parece que le está costando. De hecho, incluso aquí está aprendiendo porque vemos que el error cada vez es más pequeño, pero bueno, incluso puede haber veces que la red desaprenda, ¿no? Que el error sea más grande según pasa el tiempo. Bueno, voy a parar el vídeo hasta que llegue al error esperado. Bueno, pues ya vemos que después de 2674 iteraciones, por fin la red se ha entrenado lo suficientemente bien como para que el error ya sea de 0,05, que es lo que le hemos puesto. Y bueno, si nos vamos aquí a la arquitectura y le damos a test, pues ya nos aparece pues las nuevas salidas que tiene. Ya si vemos que la salida es 0,0
O sea, si la entrada es 0,0 la salida es 0,21, si la entrada es 0,1 la salida es 0,78, si la entrada es 1,0 la salida es 0,65, si la entrada es 1,1 la salida es 0,39. Bueno, vemos que el error es relativamente grande, el error cuadrático medio es de prácticamente 0,1, pero bueno, si vemos si la última neurona fuera una neurona con función de activación de tipo escalón, pues ya nos daría la solución, ¿no? Entonces ya, bueno, digamos que la red se ha entrenado lo suficientemente bien como para que si vemos que la salida es mayor de 0,5 nos dé un 1 y si la salida es menor de 0,5 nos dé un 0. Si nos vamos aquí a la arquitectura esta, bueno, si le ponemos una entrada, si la ponemos la entrada 0,0, le damos a OK y la salida, bueno, vamos a verla en modo gráfico. Aquí vamos, Show Activation Level, vale. Aquí podemos ver los pesos de la neurona, vamos a hacerlo grande para que se vea bien. Cuáles son los pesos que tiene y bueno, si la entrada como digo es 0,0, la salida es 0,21. Si le damos la entrada 1,0, vamos a OK, tarda esto un poco en... Bueno, si la entrada es 1,0 como he dicho, pues la salida es 0,65, con lo cual, bueno, aquí en este modo gráfica pues tenemos nuestra arquitectura de red, cuáles son cada uno de los pesos y bueno, al fin y al cabo pues nos resuelve el problema de la XOR. Aquí podemos ver otra vista y bueno, aquí vemos que si la entrada es 1,0, aquí como función de... Aquí vemos que como función de salida va a tener con los pesos que tenemos 0,98 y esta 0,67 y que bueno, la función de salida va a ser de 0,65 en la neurona de salida, ¿no? Y aquí bueno, vemos los pesos, la función de salida que tiene, en este caso pues va a ser 1. Y aquí en la parte inferior izquierda, pues en cada una de las capas podemos ver cuáles son las neuronas. Bueno, la neurona 3 es la neurona de la conexión a masa y bueno, si pulsamos aquí bueno, las neuronas de la capa de entrada son de tipo escalón, pero las neuronas de la capa 2, pues bueno, podemos ver cuáles son los pesos de cada una, ¿no? Si vemos aquí, y bueno, en la capa 3, pues la neurona de salida igual podemos ver cuáles son sus pesos. En resumen, que bueno, esto es, bueno, esta es la gráfica de aprendizaje con las iteraciones que ha hecho. Y bueno, pues aquí podemos ver, como digo, cuál es la arquitectura con sus pesos, con funciones de activación de tipo sigmoidal en la neurona, en las neuronas de la capa intermedia y la neurona de salida. Y bueno, aunque no se vea muy, aunque no sean resultados muy parecidos, vemos que al fin y al cabo, pues con funciones de activación de tipo sigmoidal, pues nos da la solución. Si probablemente hubiéramos puesto 3 neuronas en la capa intermedia, en la capa oculta, pues el entrenamiento hubiera sido mucho más rápido, pero bueno, no sería una arquitectura mínima y por tanto, pues utilizaríamos una neurona de más. Y evidentemente, si en la capa intermedia hubiéramos puesto solamente una neurona, pues nunca jamás nos hubiera dado la solución a la puerta de XOR porque evidentemente como separan dos planos en dos hiperplanos, pues necesitaríamos dos dos neuronas. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que utilicéis esta herramienta de Neurope Studio y bueno, subiremos algún tutorial más sobre esto. Así que nada, hasta la próxima.